noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Plan de Vuelo. Hoy es jueves 31 de octubre del año 2013, una fecha terrorífica para muchos, pero no debemos de olvidar que nuestras tradiciones mexicanas son los que nos forjan como mexicanos y nuestra identidad. Y bueno, estas tradiciones extranjerizantes que muchos celebran y que muchos detestan, pero bueno, hay que regresar a las bases de lo que son nuestras raíces como mexicanos. Y bueno, y para iniciar el vuelo en la noche, no dejo de agradecerle como siempre su presencia en esta cabina a mi copiloto en este vuelo opinativo e informativo, la licenciada Fabiola Lara García. Fabiola, buenas noches. Luis Rubén, muy buenas noches a todo nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos este jueves. Y bueno, no creo que porque es 31 de octubre nosotros vamos a abordar un tema terrorífico, sino todo lo contrario. En las primeras emisiones de este programa abordamos en 2 ocasiones el tema de la masonería, y un tema que causó muchas llamadas, que causó mucha escozor en algunas personas, pero que bueno, mucha gente estuvo interesada y nos estuvieron pidiendo que repitiéramos el tema con otras perspectivas. Y bueno, para ello hoy tenemos un pasajero muy especial que nos estará acompañando y sobre todo que nos estará dando más luz de lo que es la masonería y bueno, algunas de las causas que la masonería en México y en el mundo están abanderando. ¿De quién se trata, Fabián? Bueno, Luis Rubén, tenemos el gusto de que nos acompañe este día el doctor en Derecho Onosandro Trejo Cerda. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a este programa. Muchas gracias, buenas tardes. No, pues, maestro, es un gusto que nos esté visitando por Chihuahua. Sabemos de la apretada agenda que tienen ustedes. Y bueno, entiendo que usted fue el soberano gran comendador del Supremo Consejo de México de la Masonería del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Así es. Hasta el año pasado. Así es, con sede en la Ciudad de México, en un edificio que se conoce como Lucerna 56. Lucerna 56. Bueno, para empezar, este grado de soberano gran comendador, ¿qué significa? Bueno, más bien es el cargo. Ajá. No es un grado, sino más bien es el cargo directivo de lo que es, digamos, el cuerpo colegiado, porque es un órgano colegiado, de dirección de la masonería en toda la República Mexicana. Ok, ¿es el máximo cargo? Así es, sí. Es un cargo de carácter nacional y ejerce, digamos, la jurisdicción sobre los 31 estados de la República y el Distrito Federal. Ok. Es muy interesante porque, bueno, primero que nada, nosotros, quienes no estamos dentro de la masonería, pues esta explicación nos va dando luz más o menos de que son una agrupación sumamente organizada. Sí. Hay quienes dicen, bueno, que son los más organizados del mundo. Bueno, es una asociación, sí, de hombres que se identifican fundamentalmente por ser de pensamiento libre. Es una escuela filosófica también, eso la identifica, y evidentemente tiene sus formas de organización interna que fundamentalmente diría yo que se estructura de manera gradual. Okay. Se avanza en una especie de jerarquía por grados y a cada grado corresponde alguna enseñanza, alguna doctrina de carácter filosófico fundamentalmente. La expresión, digamos, externa que pudiera darse a la institución masónica es la de ser una escuela de filosofía y de filosofía moral, para el conocimiento, el estudio de lo que son los valores éticos y las virtudes. Okay. Doctor, la masonería está en conflicto con las religiones, esto es, ¿podemos encontrar una persona que sea masón y además profesar alguna religión, catolicismo, musulmán? No hay ningún conflicto entre la institución masónica, su doctrina, su filosofía, sus principios y sus valores. No hay absolutamente ninguna contradicción con, digamos, cualquier religión y de cualquier signo, cualquier devoción de carácter religioso. Por el contrario, uno de los elementos que se desarrolla en la doctrina de la institución masónica tiene que ver precisamente con el libre pensamiento. Hay una gran libertad, una apertura, una pluralidad en cuestión de creencias, de doctrinas, de devociones, de actos de culto público, religioso, en el que participan, digamos, los masones esparcidos por todo el planeta. No hay un signo religioso, no hay un signo ideológico, ni político en la institución masónica. Por el contrario, si algo pudiera decirse que la caracteriza, es esta pluralidad, esta apertura a las diferentes formas del pensamiento. Claro.
Bueno, vamos a hacer la primera escala cinematográfica de la noche y no precisamente de una película, vamos a poner fragmentos de una serie que durante este año hizo mucha polémica en, bueno, en la televisión a nivel internacional, bueno, y que hoy, por el tema, es importante repetir algunos fragmentos. Corre video, por favor. Todos los días vemos los signos y símbolos masónicos sin ser conscientes de ello. La masonería es la sociedad secreta más grande del mundo, posiblemente de la historia del mundo. Millones de miembros por todo el planeta. Hay quien remonta las raíces de la masonería a los caballeros templarios en el siglo XII. Otros sostienen que la masonería moderna empezó en Londres en 1717, cuando James Anderson publicó el Libro de las Constituciones. En 1757 el movimiento se había extendido hasta los entonces embrionarios Estados Unidos de América. Pero fue durante el siglo XIX cuando la masonería se expandió en serio. Bueno, vimos fragmentos de este documental Masones al Descubierto, o esta serie documental que hizo durante este año la National Geographic Society a través de su canal de televisión, y bueno, donde agarramos el fragmento de esta simbología, maestro, que vemos todos los días, y que bueno, ha llevado a muchas novelas, muchos libros, algunas leyendas urbanas sobre la masonería. Bueno, maestro, usted cara que se encuentra aquí en Chihuahua, ¿qué luz nos puede dar sobre estos símbolos, o cuál es la raíz de que los símbolos masónicos causen algunas de las leyendas urbanas más negras de la masonería? Bueno, lo que habría que aclarar en primer lugar es que la institución masónica utiliza, digámoslo así de manera muy clara, en su doctrina, en sus enseñanzas, ciertos elementos simbólicos, o sea, ciertos símbolos. Y eso es lo que hace, digamos, que cada símbolo tenga una idea. Es básicamente la función de los símbolos. Y los símbolos se pueden encontrar pues en diferentes ámbitos de la arquitectura, de la construcción en general, y eso puede identificar o la presencia o la participación de algunos miembros de esta honorable y antigua institución. Okay. ¿Qué opinión tiene usted y en general el rito escocés, que es el que entiendo que pertenece, sobre las mujeres en la masonería? Bueno, el problema es, digamos, jurídico, filosófico e iniciático. El concepto de la participación en esta institución ha sido históricamente de hombres. No ha habido una participación histórica de las mujeres. Quizá en los últimos años aparece este fenómeno de pretender cierta participación en las mujeres, seguramente también por un proceso de evolución, de avance de la propia civilización humana. Las mujeres vienen, digamos, avanzando en la consecución de cierto tipo de derechos. Yo quisiera simplemente referir como un ejemplo, como un botón de muestra, la lucha, por ejemplo, que dieron las sufragistas para tener derecho a votar, a participar en elecciones. Entonces, seguramente de todo este movimiento de participación, hoy lo denominan de equidad de género, pues seguramente surge también esta inquietud de participar en organizaciones de carácter, digamos, iniciático, secreto, como esta, que es la institución masónica. Porque bueno, cuando hablamos del voto de las mujeres, es algo muy cierto. Aquí tuvimos ya algunas mujeres masonas que estuvieron aquí abordando el tema y nos daban algunos nombres. Y bueno, la causa del voto femenino está muy ligada, no solo en México, sino en el mundo, a organizaciones de mujeres que abanderaron la causa y lo lograron. Iniciaron quizás 50 años antes de que se lograra, pero sembraron la semillita y a la postre son estas mujeres masónicas que abanderan la causa y que logran que mujeres no masónicas se involucren y bueno, se logra por fin tener el voto femenino para las mujeres. Claro, esto tiene que ver también con un desarrollo de la propia civilización humana. Hay una etapa en la historia de los seres humanos en que hay una confusión, una mezcla de elementos de carácter religioso, de carácter filosófico, y esto me parece que va a ser una mezcla que impide el desarrollo, el ejercicio de estos derechos, digamos, perfectamente diferenciados entre hombres y mujeres. Han de pasar muchos siglos
para que el desarrollo de la propia civilización humana permita que se vaya haciendo esta distinción. Un elemento, por ejemplo, histórico, fundamental en este proceso de evolución es la separación entre la teología y la filosofía, por ejemplo. Okay. Esto permitió, en el caso de la filosofía, un ejercicio de la capacidad del pensamiento de los seres humanos, que es la reflexión, poder ir en un camino distinto al de la confusión cuando la teología y la filosofía iban mezcladas. Pero también permitió este proceso de avance del género humano separar lo que era la ciencia de los dogmas religiosos. Hay un momento en la historia de la civilización humana en que también hay una confusión entre ciencia y dogma religioso. Esto tardó muchos años de lucha, de avance, para que pudiera separarse. Y esto tenía que aterrizar, que es una lucha histórica de los seres humanos, en la separación entre la religión y la política, por ejemplo. Hubo una etapa de la historia, la etapa, digamos, antigua, y todavía en la Edad Media, en que la religión era un instrumento de control y dominación política, y hasta de explotación económica. Entonces, tenía que separarse también la cuestión religiosa de la cuestión política, que eso es lo que ha venido planteando la moderna corriente laicista. El laicismo es un principio filosófico universal que tiene que ver con esta separación de las cuestiones religiosas y de otros ámbitos, la ciencia, la filosofía e incluso la política, para que el hombre pueda realizarse, o el ser humano en general pueda realizarse. Y a esto también se debe que haya esta liberación, digamos, de las mujeres, este segmento femenino de la humanidad, para que pueda también seguir avanzando. Hoy creo que es evidente que hemos logrado un cierto nivel en esto que llamamos la equidad de género. Tiende, pues, la propia civilización y la cultura de los seres humanos a emparejar estos niveles entre hombres y mujeres. ¿No será entonces que la masonería es liberadora y por eso muchos enemigos externos a la masonería precisamente la descalifican por ser liberadora del pensamiento? Sí, bueno, yo decía al principio que hay un principio fundamental que es el de la libertad de pensamiento. Cuando existen organizaciones que fundamentan cierto tipo de acciones en lo que es el dogma, o en el mito, o en el prejuicio, pues es evidente que ven como un riesgo cuando alguien habla de libre pensamiento, cuando habla de sistema de libertades, o de un régimen jurídico de libertades y de derechos individuales, y eso me parece que puede generar alguna molestia. Sin embargo, esto va a abonar el camino de la superación de los seres humanos. No hay en el planteamiento del pensamiento libre, de la búsqueda de la verdad, sobre todo del conocimiento científico o de la sabiduría en general, no hay un planteamiento de ataque, de agresión, de ofensa, no, es simplemente contribuir, buscar el mejor desarrollo de los seres humanos. Eso es todo. Doctor, volviendo un poquito a la pregunta que hacía yo, si partimos de la premisa que la masonería son hombres de libre pensamiento, ¿por qué existen entonces logias que limitan o impiden el acceso a las mujeres? Yo decía que hay ahí un elemento de carácter histórico que me parece fundamental. Seguramente en este elemento de carácter histórico, ustedes lo deben identificar perfectamente bien, creo que ya se daba alguna referencia en este pasaje que hemos visto, hay un antecedente. Hay quienes hablan de que en general las escuelas iniciáticas, pero sobre todo las de, digamos, la última etapa de los siglos de los seres humanos, tienen un antecedente, se dice de los templarios, se habla de las corporaciones de constructores, que también surgen, se desarrollan en la Edad Media. Entonces, eran trabajos, si hablamos de los templarios, eran fundamentalmente guerreros. Recordaremos, las cruzadas se hacen por guerreros, hombres que van a liberar lo que se llamaba la Tierra Santa, y en el caso de los constructores igualmente. Hay el desarrollo de la arquitectura, del arte, de la construcción, material de edificios, de templos, de palacios, y son fundamentalmente hombres. Esto es lo que hace
la identificación de este proceso. No hay, no lo hubo, digamos, mujeres constructoras, no hubo mujeres guerreras, no en el caso de estas organizaciones que estamos mencionando. A lo mejor en la mitología griega pudiésemos encontrar ciertas referencias de mujeres amazonas o de cualquier otro tipo de referencia, pero no es un elemento de carácter histórico. Las organizaciones, por lo menos las que se han mencionado aquí, son fundamentalmente de hombres, y son ellos los que constituyen esta base histórica, antecedente de lo que después, bien se decía en el documental, que hay una fecha que es histórica, 1717, cuando surge en Inglaterra y en especial en la ciudad de Londres lo que se conoció como la Gran Logia de Londres. Y a partir de entonces se identifica, digamos, el capítulo moderno de la institución masónica. Que eso es, en México podemos hablar, hay quienes, historiadores que hablan de que el Estado moderno mexicano nace a raíz de que se consuman las leyes de reforma. Así es. Bueno, es otro proceso histórico que también tiene cierta similitud con un proceso que vive Europa. El surgimiento del Estado moderno en Europa nace en la lucha entre el rey, el monarca, frente al emperador y frente al papa. Para poder hacer surgir el Estado-nación, el Estado moderno, lo que conocemos como el Estado moderno en Europa, tiene que derrotar al imperio y al papado, para que el rey se levante entonces sí como monarca absoluto. Incluso es el origen del absolutismo, pero tiene que ver con la lucha entre estos tres poderes, y uno es el que se va a levantar como vencedor, que es el rey, que es la monarquía, de una base además nacional. Por eso el Estado moderno se identifica como el Estado-nación o Estado nacional. Y en México ocurre exactamente lo mismo. Hay un proceso en el que el aparato político, digamos, se tiene que enfrentar, tiene que rozar en esta lucha. Históricamente se da en el siglo XIX en México y tiene que ver, sí, con un proceso histórico de cambio muy profundo que se denomina la Reforma. Que la Reforma constituye además la gran revolución de México, porque transformó no solo las instituciones públicas, no solo creó las condiciones para el surgimiento del Estado moderno, del Estado laico, del Estado-nación, sino que además produjo un cambio extraordinariamente importante para el país en materia de ciencia, de filosofía. En el terreno filosófico, por ejemplo, dejamos atrás la corriente escolástica para entrar en una visión racionalista, positiva de la filosofía, pero igualmente sucedió con la educación y con la cultura en este país. Entonces la Reforma ha sido no solo la fuente del Estado moderno, del Estado-nación o Estado laico, sino además la fuente de los grandes cambios que sufrió el país en el siglo XIX. Es decir, lo que hoy vivimos los mexicanos como Estado moderno, que claro, tenemos todavía una gran cantidad de rezagos, pero lo que vivimos como esta aspiración del Estado moderno surgió en el siglo XIX, y el movimiento social que la generó fue la Reforma. Así es, la Reforma. Y bueno, en la Reforma se da un cambio sustancial que dividió a muchos mexicanos en la época, y que hoy todavía sigue siendo materia de debate increíblemente a más de 150 años de que se separó la Iglesia del Estado. Así es, el hecho de que hubiera nacido el Estado moderno como Estado laico separó la influencia de estas dos instituciones. Se reservó un ámbito exclusivo para el Estado y un ámbito exclusivo para la Iglesia. Es decir, se separa lo que tiene que ver con la religión y con la política, que era ya el producto también de estas divisiones que ya hemos mencionado, que ocurren en el tiempo siglos atrás. Primero se separa la filosofía de la teología, se separa la ciencia de los dogmas religiosos, y bueno, finalmente termina separándose la política de la religión. Es decir, la Iglesia y el Estado son instituciones que no pueden compartir un mismo ámbito de actividad, tiene que estar separada. Y precisamente la doctrina del laicismo es la que viene a precisar los elementos, digamos, teóricos, filosóficos de esta separación. El argumento es: no puede la política utilizar
como instrumento de la dominación o de la explotación a la religión. Sí, claro. Ni la religión debe ser la que se beneficie del juego del poder, de la política o de las estructuras de gobierno y de Estado. Entonces, la necesidad evidente es que se separen estas dos actividades, estos dos ámbitos y estas dos instituciones, el Estado y la Iglesia. Okay. Bueno, partiendo del punto de que finalmente la Iglesia y todo el sistema, los sistemas religiosos que puede haber son una fuente de poder real, verdaderamente es posible en un estado en el que sea México, China, lo que sea, tener o lograr esa separación. Sí, me parece que sí es posible. Y en el caso de México, yo debo decirlo también, porque a veces me parece que no lo visualizamos o se nos olvida, pero la Reforma, como revolución profunda del pensamiento, es un ejemplo en el mundo. Sí, claro. Difícilmente podemos encontrar en otros países, en otros estados, una revolución en este sentido. Me parece que la revolución del pensamiento que genera la reforma del siglo XIX, es tan profunda que creo que es una revolución señera, que va a la vanguardia en el mundo entero. Y quienes han revisado los procesos revolucionarios y los grandes movimientos revolucionarios en el mundo, coinciden en que la Reforma es una de las grandes revoluciones del mundo, porque trajo una transformación extraordinaria en el pensamiento y en las instituciones, particularmente en las instituciones del Estado. Se requirió mucha valentía en aquella época para haber hecho, pensando, estamos hablando de verdaderos hombres y mujeres que quizás la coincidieron y que en su momento no la pensaron 10 o 20 años, sino que pensaron a 100, 200, 300 años de distancia. O sea, eso habla de la calidad intelectual de estos personajes que consumaron la Reforma. Así es, podemos decir que en el caso de la Reforma mexicana, bueno, los nombres son conocidos seguramente de todos nosotros. Los grandes nombres de la historia de México, especialmente en el siglo XIX, tiene que ver, por ejemplo, con don Benito Juárez. Don Benito Juárez es, digamos, el líder moral, político, de todo este movimiento de la Reforma. Él, digamos, figura como la cabeza de todo el movimiento reformador del siglo XIX, pero con él hay una pléyade de hombres extraordinarios, de pensamiento muy avanzado. Nada más por citar a Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez debe ser considerado por los mexicanos y por el mundo entero como el ideólogo de la Reforma, de la gran transformación de México. Ignacio Ramírez es el pensador, es el ideólogo de la Reforma, pero también comparten esta calidad de ideólogos y de pensadores Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y su hermano Sebastián Lerdo de Tejada, que también llegó a ser presidente de la República. Por supuesto, el general González Ortega, Jesús González Ortega, Santos Degollado, Francisco Zarco, Guillermo Prieto. Entonces, es una pléyade de hombres de pensamiento y de acción. Para que también nuestros televidentes sepan, todos estos nombres que usted dijo son repetidos en muchas calles de todas las ciudades de México y muchas veces no tenemos idea de quién estamos hablando. Estamos poniendo los nombres en su justa dimensión. Así es, y son ellos los que generan, para fortuna del pueblo de México, esto que podemos identificar como la gran corriente de pensamiento progresista de México. Sí. O sea, ahí es la fuente del pensamiento más avanzado, progresista de México, y son ellos los forjadores de esto. Y hay una peculiaridad que quisiera simplemente destacar. En esta corriente, que podemos identificar como la corriente del progreso o progresista, que además, antes introduzco este nuevo elemento porque me parece fundamental, todos estos nombres de personajes históricos de México que hemos mencionado forman lo que se llama el Partido del Progreso, Partido de los Puros o el Partido de la Reforma. También se les llamó el Partido de los Exaltados. Entonces, es un grupo, es toda una generación de mexicanos, porque nosotros hemos mencionado aquí una docena de nombres, pero hay, yo creo que cientos de nombres, y no solo los que se concentran como núcleo del movimiento reformador en el siglo XIX, sino que hay hombres de pensamiento avanzado, progresista, en todo el territorio nacional, y además con simpatía que van ganando en hombres de pensamiento también muy avanzado en otros países, en Estados Unidos, en Francia. Es muy clara
la referencia que se hace, por ejemplo, de la simpatía que tenía Víctor Hugo por el presidente Juárez, Sí. y por el movimiento reformador, y además de la batalla que daban los mexicanos y el gobierno constitucional del presidente Juárez frente a la invasión del ejército francés y frente al imperio de Maximiliano. Entonces, estos prohombres, estos próceres, forman esta corriente de pensamiento, y hay tres elementos que no quisiera dejar pasar, Claro. que se conjugan en la corriente progresista de México, que son el nacionalismo, que es fundamental en la formación de la corriente progresista de México, Ujú. el laicismo Sí. y el republicanismo. Por eso, cuando viene el problema del Segundo Imperio, el de Maximiliano de Habsburgo, la lucha es frontal contra el imperio, hasta que lo derrotan y fusilan al emperador. Y por supuesto, el laicismo es la defensa del Estado laico, de la separación Estado-Iglesia, y en el caso del nacionalismo, es lo que permite que se incorporen ya al concepto de nación mexicana los indígenas, los mestizos, los negros, los mulatos, que no habían sido considerados en otros proyectos, especialmente en el proyecto de Vena Criolla, Sí, claro. No, después de la conquista y de la colonia. Hay muchas castas que no eran, por ejemplo, los indígenas no eran considerados por el alto clero católico de la época colonial, de que no tenían alma, que ni siquiera eran seres humanos. Sí, llegaron a discutir si los indígenas, que habían sido, digamos, objeto de la conquista española, eran seres humanos, y si tenían o no alma, es decir, comparados a lo mejor con los animales. Entonces, sí fue un larguísimo proceso de evolución, de desarrollo y de lucha sangrienta. Por eso, seguramente la etapa bélica más sangrienta de la historia de México es la Reforma, la Guerra de 3 años o Guerra de Reforma, precisamente por eso, porque había ya la idea de incorporar a todos los individuos nacidos en este territorio, fueran indígenas, fueran mestizos, fueran mulatos, fueran negros, lo que no tenían los criollos, por ejemplo, Sí, claro. y mucho menos los peninsulares, Sí. los que los propios criollos denominaban los gachupines, ¿no? Así es. Porque ellos pensaban siempre en su madre patria, en España. Los criollos ya habían nacido aquí, pues esos ya se veían un poco también indefensos. Entonces, frente a estos modelos de Estado, modelos de sociedad, el peninsular de vena española y el criollo también de herencia y de origen español, pero ya con otra visión, incluso llegan a plantear que su modelo de Estado es el modelo de los Estados Unidos. Así es. Y no hubo, ahí, bueno, no faltaron quienes llegaron a pensar en la adhesión a la Federación, a la Unión de Estados Unidos. Entonces, No sabía. el modelo nacionalista que genera el Partido del Progreso, Juárez y toda la gran generación de la Reforma, tiene que ver con estos principios ideológicos: nacionalismo, republicanismo y laicismo. Sí, y definitivamente, perdón, Fabi. Doctor, ¿en qué momento o por qué motivo se empieza a dar estos atentados contra el laicismo? Y acabo de ver una nota donde creo que Vasconcelos, me parece, pide juicio político a quienes atenten contra estas instituciones que, bueno, van en contra del laicismo. ¿Por qué motivos? Porque digamos que ya en la concepción teórica, política, jurídica y constitucional moderna, el laicismo llega a convertirse en el fundamento de la democracia. Si no hay separación entre lo religioso y lo político, no hay verdaderamente democracia, porque entonces no hay igualdad. Cuando en la religión se habla de, digamos, una distinción entre los ministros del culto y los creyentes, Sí. ahí no hay un principio de igualdad. Claro. Por lo tanto, no hay democracia. No hay igualdad, por lo tanto, no hay libertad. Entonces, la bandera de la igualdad, de la libertad y de la democracia ha sido el laicismo. El laicismo es fundamental para el Estado moderno, para la democracia moderna, incluso es una condición necesaria para la libertad religiosa, para la pluralidad de creencias, porque en la medida en que hubiera, por ejemplo, una religión oficial, una religión de Estado, una religión única que se protegiera por el Estado y por el gobierno, me parece que sería terrible. Eso implica que no hubiera libertad para que la gente tuviera otro tipo de creencias, solo tendría esa que es oficial, esa que es de Estado. Y bueno, de lo que se trata es de construir
un régimen de libertades en el que la de creer, la de pensar, la de practicar y llevar a cabo los actos del culto público, que uno prefiera, que a uno lo convenzan, que a uno le convenga incluso. Entonces, no habría libertad. Por eso el laicismo hoy es considerado universalmente como el principio filosófico de la democracia moderna. Sí, claro. Es verdad que este respeto al laicismo se empieza a perder con Carlos Salinas de Gortari, con las relaciones estas tan, bueno, estrechas, por llamarlas de alguna manera, que tenía con el Vaticano. Sí hay, en el caso del presidente Salinas, en el año 1992, una reforma que seguramente ustedes identifican perfectamente. Es un cambio un tanto radical en lo que se refiere a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130. Así es. Porque de la disposición original del constituyente de 1917 hasta 1992 se establecía como principio el no reconocimiento de personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, a las iglesias. No tenían personalidad jurídica porque pensaron los constituyentes que no estaban hechas para un juego político que requiriera personalidad jurídica. Claro. No, ellas, las iglesias, estaban construidas, estaban organizadas para un desarrollo de una actividad totalmente distinta, que era, digamos, la redención de los seres humanos, la promoción de ciertos dogmas religiosos, con los que no tenía por qué intervenir ni la política ni ninguna otra actividad, digamos, humana. Entonces, se decide que entre 1917, que es cuando se expide la Constitución, haya este elemento, no reconocimiento de personalidad jurídica, y a partir de eso, para evitar la mezcla, la confusión entre lo religioso y lo político, entre lo religioso y lo educativo, se establece también que la educación será laica, para que sea basada en principios estrictamente científicos, es decir, el conocimiento de la realidad objetiva, de la naturaleza, del universo, es un conocimiento basado en la observación, en la comprobación de las hipótesis que se vayan formulando, hasta llegar al planteamiento de leyes científicas, cosa que no tiene, por ejemplo, la religión. La religión es un ámbito en el que los seres humanos o creemos o no creemos, es decir, aceptamos o no aceptamos. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Nos convence o no nos convence? Sí, por eso es que no se puede mezclar lo religioso, basado en la creencia, y la ciencia basada en el conocimiento, en la observación, en la comprobación, en el establecimiento de leyes, etcétera. Entonces, son mecanismos totalmente diferentes. La lucha ha sido difícil, maestro. Yo le quise interrumpir porque la lucha ha sido difícil en cuanto a mantener al Estado laico. Sí. E inmediatamente, ya hablando del siglo pasado, del siglo XX, tenemos que llegar a la referencia obligada de la cristiada. Esta cristiada donde ahí, en el imaginario colectivo mexicano, hasta hoy, es donde a los masones se les satanizó. Y viceversa, ¿no? Hubo una polarización muy fuerte que quizás de la sociedad, los medios de comunicación de la época, tan limitados en tecnología, en alcance y todo, no la ponen en su justa dimensión, pero yo creo que es el momento en el siglo XX donde la iglesia y precisamente este pensamiento liberal chocan de una manera pues muy beligerante. Sí, en el caso del movimiento cristero, bueno, la confrontación se da por ciertos actos, cierta reticencia, sobre todo del clero, a cumplir con la ley y con la Constitución. Así es. Entonces, hay una actitud refractaria para cumplir con los mandatos de la Constitución, particularmente con el artículo 3º, que tiene que ver con la educación, con el 27, que tiene que ver con el reparto de tierras a los campesinos. Yo no afirmaría, sin embargo, me queda la sospecha, de que el clero estaba favoreciendo la existencia o la permanencia de los latifundios, de las grandes haciendas. Entonces, hay una confrontación de intereses económicos, de intereses políticos, porque además hay que aclarar, porque eso debe saberlo el pueblo de México a cabalidad, no ha habido en México nunca un problema de carácter religioso entre mexicanos, sí. Nunca. O sea, nosotros hemos sido entre los mexicanos muy respetuosos de los dogmas, de las creencias, de las devociones que practique cualquier mexicano.
nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero de clase. No hay ninguna diferencia, ¿eh? Nunca hemos tenido ningún conflicto. Y creo que no lo va a haber en el futuro, y esperamos que no lo haya, porque los conflictos religiosos son muy sangrientos. Claro. Tenemos antecedentes en la historia muy graves. Pero en México, afortunadamente, nunca ha sido un problema ni de dogma, ni de principios, ni de valores, ni de actos litúrgicos religiosos. Los mexicanos no tenemos ese tipo de conflictos. No los tuvimos, no los tenemos, y yo creo que no los vamos a tener nunca. El problema que ha habido en México ha sido de carácter político y de carácter económico. Lo fue en la época de la Reforma, en el siglo XIX, Sí. entre el clero, que había acaparado una gran cantidad de bienes raíces, de tierras. Por eso vino, es más, antes de la Constitución de 57, se expide la ley de desamortización de los bienes del clero, Sí, claro. precisamente para poder generar en el circuito económico del país un movimiento de la propiedad raíz, porque estaba acaparada, francamente. Pero lo mismo ocurre en el movimiento cristero. Hay, por lo menos, uno encuentra en la historia ciertos elementos de carácter histórico que pudieran hacernos presumir de que hay esta fusión de intereses económicos y políticos entre el clero, sobre todo el alto clero, y ciertos segmentos económicos, sociales de esa época. Y hablo principalmente del latifundio. El latifundio se había propuesto el movimiento revolucionario y los gobiernos post-revolucionarios en repartir esos latifundios para darle tierra a los campesinos, aquellos explotados con las tiendas de raya, con las grandes haciendas de la dictadura porfirista. Entonces, ese era un conflicto en el que desafortunadamente un segmento del clero toma partido y bueno, se hace la confrontación. Y la responsabilidad histórica del gobierno en turno en ese momento, del presidente Calles, era que se cumpliera la Constitución. Y entran en una situación en la que el clero decide cerrar los templos, porque el gobierno nunca cerró los templos. El gobierno del presidente Calles nunca llega a cerrar ningún templo. Una especie de huelga. Un poco, pero es el clero el que dice, bueno, vamos a cerrar los templos, ¿no? El gobierno simplemente tiene que esperar. Hay algunas escaramuzas que se dan por ahí en algunas regiones del país, especialmente donde la influencia clerical ha sido muy marcada. Hablo principalmente del Bajío fundamentalmente. Pero fuera de eso, el país más o menos se mantiene claro de que hay que cumplir con la Constitución. Entonces, la cristiada tiene que ver con este movimiento que involucra de manera impropia, desde mi opinión, elementos de carácter político y económico para intentar una confrontación con el gobierno. Porque a raíz de esto se sataniza mucho la figura de Calles como masón. Yo no sé si Calles era masón o no, pero que era masón y que todos los masones estaban en contra de la iglesia y se genera esta percepción que incluso hablo de los 80s. Mi abuelo fue candidato en el 1985, muchas veces no lo querían saludar, el candidato del PRI no lo querían saludar, que porque era masón, no era masón, que porque era masón y era quematemplos y los del PRI así eran. Eso y es. haciendo alusión también a lo de Calles, a la guerra cristera, y todavía vemos que esta percepción está en el ámbito colectivo de mucha gente que desconoce por ignorancia, por falta de documentos, etcétera, pero bueno, todavía lo sigue creyendo, y fue la cristiada la que erosionó un poco a lo que es la clase política, que en ese entonces se reconocían a masones como Calles, como Obregón y como otros que eventualmente son los que institucionalizan la revolución. Sí, bueno, en el caso específico del gobierno del presidente Calles, hay un elemento de carácter histórico que me parece es digno de destacarse. Es el gobierno del presidente Calles el que genera, para bien de México y para bien de la historia de los mexicanos, esta institución que es fundamental, que ha sido fundamental en la vida del país y que es la unión de todas las fuerzas que habían participado en el movimiento revolucionario de 1910 y en especial en la parte que se conoce como la cuestión social de la revolución, porque la revolución de 1910, si bien es cierto que tiene un antecedente de carácter político, recordemos que es el presidente Madero, bueno, antes de ser presidente, es Francisco Madero el que inicia
el movimiento antirreeleccionista contra la dictadura de Porfirio Díaz, después de 4 o 5 reelecciones que había tenido. Entonces es Madero el que encabeza el movimiento antirreeleccionista. Y después viene lo que es propiamente la lucha de facciones, pero también la parte más importante, que me parece que es la parte trascendente de la Revolución Mexicana, la cuestión social, y quedará para honra y pres de los mexicanos que la Revolución Mexicana sea considerada como la primera revolución social del mundo, y la Constitución de 1917 como la primera constitución social también del mundo, anterior incluso a la Constitución alemana de Weimar, a la Constitución soviética. Es la Constitución mexicana la que establece por primera vez en la historia constitucional moderna el concepto de las garantías sociales, y 3 son fundamentales: la educación, Sí. el reparto de las tierras a los campesinos y las relaciones obrero-patronales. La relación entre empresarios y trabajadores, estableciendo una serie de garantías a favor de los trabajadores. Entonces, esta Constitución generó en ciertos sectores económicos, ciertos grupos políticos, un malestar, una inconformidad, y fueron los gobiernos postrevolucionarios, particularmente Obregón, Calles y Cárdenas, los que desarrollan esta parte social de la Constitución, de manera fundamental el reparto agrario, el reparto de tierras a los campesinos en México, pero también la educación, y con la educación el establecimiento de un principio mínimo de equidad en las relaciones obrero-patronales. Estos son los méritos de esos gobiernos. Claro, quienes resultan afectados con estas disposiciones constitucionales, quienes resultan afectados de la aplicación y la ejecución de estos artículos constitucionales, pues por supuesto reaccionan y generan todas estas versiones que hoy conocemos, de que Calles parecía un engendro del demonio, del mal. Bueno, cosa que uno lo percibe, no. El ataque proviene de un motivo de carácter político y económico. Totalmente en cuanto a eso. Pues, es bien interesante, hay aquí algunos casos, la licenciada que sí es abogada, hay un caso que aquí hemos abordado en las 2 anteriores emisiones que hemos hablado de la masonería, y estaba muy en boga lo del artículo 24 constitucional, que se intentó modificar, no sé si se modificó al final de cuentas. Sí, ya se modificó, sí. Que se modificó y que causó un debate muy interesante en medios nacionales, en medios locales, aquí incluso en las facultades de Derecho, en las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad Juárez, y se habló mucho de eso, maestro. Tiene que ver su visita a Chihuahua con esta modificación del artículo 24 constitucional. Bueno, el proceso ya concluyó, el de la reforma constitucional, se ha modificado, se ha adicionado una parte que no me parece que sea tampoco, digamos, lesiva. Yo debo decir, en beneficio, digamos, de la tranquilidad y de la paz social, porque la libertad religiosa en México se establece propiamente con el triunfo de la reforma. Es el presidente Juárez el que expide el 4 de diciembre de 1860 la ley sobre libertad de cultos. La primera ley sobre libertad de cultos en este país, el 4 de diciembre de 1860. Todavía estaba la sede del gobierno constitucional de Juárez en Veracruz. A unas 2 semanas del triunfo de la reforma, que fue un triunfo militar, el general Jesús González Ortega, que era el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Juárez, derrota en Calpulalpan el día 22 de diciembre al general Miguel Miramón, y el ejército conservador se va en desbandada, Miramón huye, y bueno, a los pocos días se da lo que conocemos como la primera entrada triunfal del presidente Juárez a la Ciudad de México. Reinstala el gobierno constitucional en la Ciudad de México y se restablece además la vigencia de la Constitución de 1857. Esta es pues una etapa fundamental, pero yo decía que en el caso de la libertad religiosa se consagra desde el año de 1860 con la Ley de Libertad de Cultos, y durante los últimos 153 años, o sea de 1860 a 2013, hemos gozado los mexicanos
de una amplísima libertad de cultos. No hay absolutamente ningún elemento para que alguien pudiera decir que en México no hay libertad de cultos. Totalmente. Al contrario, así es. 163 años de libertad religiosa en México, donde los mexicanos pueden practicar la religión, la devoción, por extraña, compleja, difícil, que nos pareciera a algunos algún tipo de manifestación religiosa, los mexicanos pueden hacerlo, cualquiera, no hay limitación alguna. De hecho, la Constitución estableció en 1917 que el Congreso no podría expedir, es una prohibición expresa, no podría expedir ley alguna que prohibiera religión, ninguna. Entonces, cuando se plantea lo de la reforma al 24 constitucional, muchos opinamos de que no era estrictamente necesario. Es más, que no estaba justificado, porque parecía plantearse, en quienes promovieron la reforma, que en México no había libertad religiosa, o que nunca habíamos tenido libertad religiosa, cosa que era una falacia. Nosotros hemos tenido libertad religiosa desde 1860, consagrada en la Ley de Libertad de Cultos que expide el presidente Juárez. Le debemos a Juárez no solo la paternidad del Estado moderno, del Estado laico, del Estado-nación, le debemos además la paternidad de la consagración jurídica de la libertad de cultos, de la libertad religiosa en México. Entonces, por eso la grandeza de Juárez. Cuando exaltamos la figura de Juárez, no es gratuita, no es sin motivo. No, los motivos son históricos y son muy claros. Ahí sí me parece que es indudable. Habrá quienes quieran debatirlo, pero incluso en el terreno del debate, yo nunca he visto que hayan salido airosos, que hayan sido triunfadores, mucho menos en el ataque a la figura de Juárez. Claro, ¿Cuál es el papel de las organizaciones masónicas en esta promoción de la cultura de la laicidad? Bueno, las organizaciones masónicas, digamos que no actúan de manera directa. Sí, habría que decir que hay miembros de las instituciones masónicas que actúan en el seno de la sociedad, en las organizaciones, en los sindicatos, en las escuelas, en las universidades, en instituciones de carácter social, de carácter público, y es ahí donde deben llevar esta doctrina, esta enseñanza, estos principios y estos valores. Así es. Pues maestro Onosandro, le agradecemos mucho. No, al contrario. La invitación, su visita aquí a Chihuahua, que se ha tomado el tiempo de estar con nosotros. Para nosotros es un honor tenerlo aquí con El ustedes. agradecido soy yo. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos el espacio abierto para los temas de la logia y los consejos que usted representó y que usted ahorita participa en este Consejo Supremo, y le agradecemos mucho que haya estado por Chihuahua. Muchas gracias. Javier, ¿algo más que agregar? Doctor, pues agradeciéndole que nos haya acompañado, nuestro público, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes, se acaba el 10º mes del año. Nos vemos en noviembre aquí en Plan de Vuelo. Buenas noches. 4, 3, 2, 1.